Desde ahora y hasta las 23, Arquitecturas. Una propuesta radial con la idea de comunicar a los oyentes de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura. Una producción especial de FADU, UNL y LT10. Arquitecturas. Arquitecturas. Con la conducción de Alina Pozzolo. Buenas noches, otro martes de julio que nos volvemos a encontrar aquí a las 22 en LT10 para hacer esto que llamamos Arquitecturas. Hoy vamos a hablar un poco de la fisonomía que está tomando de la ciudad, de esa figura que le estamos encontrando. La ciudad ha cambiado a lo largo de todo este tiempo y no solo ha cambiado porque ha crecido, porque somos más, porque hay más vehículos, porque hay otra traza, sino porque además la forma de la ciudad está tomando altura. Díganme ustedes si cuando caminamos por Boulevard o ya por los barrios o no estamos viendo más seguido construcciones en altura. Para hablar de eso, de las innovaciones, de lo que significa un edificio en altura, de cuáles son los pros y los contras de construir en altura, hoy vamos a tener un invitado especial que trabaja sobre esto, que es el arquitecto Pedro Choma, que es docente de la Facultad de Arquitectura y que se especializa, que tiene una cátedra de edificios en altura. Con él vamos a hablar y le vamos a consultar acerca de algunas cuestiones que por ahí nos preocupan en cuanto a medio ambiente, en cuanto a sostenibilidad de la ciudad, pero también en cuanto a lo que esto significa para un desarrollo de la ciudad en sí y para un crecimiento habitacional en lo que significaría el micro o el macro centro. Pedro Choma va a estar hablando con nosotros, lo vamos a presentar después de este corte y vamos a estar hablando con él acerca de lo que constituye a nuestra ciudad hoy. Esto es Arquitecturas. Mi nombre es Alina Pozzolo y si te interesa nos podés seguir en las redes sociales. Estamos en las redes sociales de FADU, UNL, tanto en Instagram como en Facebook. Y si no, me podés buscar en mis redes como Alina Pozzolo. En minutos hablamos con Pedro. Como les comentaba al inicio, hoy vamos a hablar de un tema del que muchos estamos hablando, no solamente porque lo estamos viviendo, que tenemos un edificio un terreno que se vende al lado, un edificio que se está por construir, sino que además muchos de nosotros migramos hacia la idea del centro en búsqueda de algo más práctico, más que nos quede más cerca. Para esto están los edificios de altura que se empiezan a construir y que nos permiten de alguna manera cercanía, habitabilidad, pero también nos dan otras funciones. Pedro Choma es arquitecto, docente e investigador de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Es titular de la cátedra optativa Problemas actuales en la producción de edificios en altura, que está orientada a investigar y formar alumnos en las cuestiones específicas de estas tipologías arquitectónicas. Desde el 2005 ejerce la profesión y además fue asesor recurrente en el Colegio de Arquitectos de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Santa Fe. Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Lina, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un orgullo estar acá en este programa. Lo hemos seguido desde el inicio. Y bueno, gracias por la invitación y bueno, esperemos que no le haya cerrado con la elección. No, por favor, no, porque pasa esto, digamos, o sea, hasta uno va caminando por la calle hoy y ve que los barrios, antes pasaba por ahí en el centro o lo hemos visto también, lo vemos en Boulevard, hoy sin duda el paisaje de Boulevard está cambiando mucho, pero también esto se ha trasladado a los barrios. Casas que antes eran casas habitacionales, hoy se están vendiendo y se generan quizás no edificios de torres, pero sí edificios de hasta un tercer piso, digamos que es lo mínimo que se puede construir. ¿Por qué se está dando este fenómeno, Pedro?
Bien, mira, me tocas una fibra íntima porque yo me crié en Barrio Candioti jugando la pelota en la calle, donde decir auto era el stop para que pase un auto y seguir jugando, y donde los vecinos te mandaban a dormir a la siesta para que no molestaras. Con la pelota. Claro, y hoy uno pasa y parece Las Cañitas, bares y edificios, y es cierto, esa dinámica que mencionás es una dinámica muy recurrente porque las casas... lo que después podrían ser incluso casas patrimoniales, las que configuran ese viejo paisaje de los barrios a los que estamos acostumbrados, son las primeras que entran en desuso, por una cuestión de obsolescencia técnica. Se vuelve difícil mantenerlas, las familias se quieren desentender, y eso es concomitante con este fenómeno de densificación de las ciudades, que es un fenómeno a la vez arquitectónico, pero principalmente económico. Cuando nosotros decimos edificios en altura, ahora estamos en este estudio que es un edificio en altura hecho por la UNL, pero es un edificio de oficinas. Pero en general el 90% de los edificios de los que hablamos son de viviendas para renta o para generar utilidad, digamos, motorizadas por la inversión privada. Y en eso hay toda una dinámica de concentración de capitales que buscan justamente eso, concentrar la inversión, porque así la inversión se vuelve mucho más rentable. En general, cuando uno ve un edificio en altura, piensa, bueno, miren lo que hacen los arquitectos. Pero acá hay un pequeño secreto. En general no se origina, si bien los arquitectos estamos muy pendientes, y las arquitectas muy pendientes de poder diseñar, porque da cierto orgullo, digamos, diseñar una buena casa, pero también un buen edificio. Es como que está en nuestro alter ego diseñar cosas que sobresalgan de la línea del horizonte y que la gente las aprecie. Hay un poco de ego en eso. En general, lo que vemos es que llegamos siempre segundos al negocio. En general, cuando vos ves que aparece un edificio en altura, antes hubo un grupo de contadores o de abogados o de inversionistas, un grupo de desarrolladoras inmobiliarias, gente vinculada al negocio inmobiliario, que bueno, que va innovando en el negocio inmobiliario y ha descubierto con el tiempo, a partir de una serie de instrumentos nuevos como los fideicomisos, por ejemplo, que es muy rentable, es muy buen negocio construir ciudad. Y además es ético, o sea, uno podría a lo mejor ganar el mismo dinero manipulando materiales contaminantes, pero en realidad es como que el negocio cierra por distintos lugares, ¿no? Uno hace una cosa de la cual se siente orgulloso, además es rentable, y bueno, ¿y qué lugar buscan en general? Bueno, buscan las áreas centrales y pericentrales, donde justamente hay oportunidades de casas que ya están en desuso o que los propietarios se quieren deshacer, junto con muchos servicios, como mencionabas recién, y demanda de habitabilidad. La gente quiere vivir en las áreas centrales, de ser posible, por una cuestión de inmediatez con los servicios, de seguridad también. Entonces, hay un viejo arquitecto, investigador italiano, Carlo Imonino, que decía que si uno ve el perfil de la ciudad, ve cómo se eleva en la medida en que el precio del metro cuadrado está más demandado o es más caro. Y se aplana en la medida, se aplana y se agranda en la medida del tejido, en que el tejido se vuelve más poroso cuando menos vale el valor del metro cuadrado del terreno. Esa sería un poquito la dinámica. Esa sería la dinámica de Santa Fe. Y esto es como que tiene una historia, ¿no? ¿Qué podemos contar de la historia de los edificios? Bueno, en principio construir para arriba es una pulsión que está presente en casi todas las culturas, así sea para que vean tu tumba o para hacer un mirador que te permita ver llegar a los enemigos. Siempre irse para arriba estuvo presente, pero digamos que esto tiene como una fecha de largada, aproximadamente alrededor de mediados o fines del siglo XIX, en donde una concordancia, una serie de innovaciones como nuevas técnicas constructivas, el acero laminado, el hormigón armado, vuelven muy factible hacer construcciones esbeltas. Porque el problema cuando te vas para arriba es que en general el edificio tiende a oscilar, se vuelve difícil volverlo estable, y a la gente no le gustaría estar en un lugar que vos te estarías moviendo con el viento, digamos, ¿no? Entonces, justamente con el acero laminado, el desarrollo del cálculo matemático, los avances en la física, todo eso que sucede en el siglo XIX, que permite que haya trenes y después haya automóviles, o también permite que haya edificios. Esa es un poquito la historia de lo que serían los edificios en altura recientes. Está la Escuela de Chicago en Estados Unidos, que es donde aparecen los primeros rascacielos. También a fines del siglo XIX, principios del XX, aparecen los edificios, y ahí aparece una tipología que se los reconoce como un nuevo tipo arquitectónico,
y bueno, y de repente todas las ciudades empiezan a querer tener el suyo o lo ven como algo factible. Y hoy, si nosotros pensamos en los edificios que se construyen hoy en Santa Fe, ¿cuáles son los principales materiales y las principales tendencias de las que se están trabajando hoy? Bien, bueno, yo hoy en la presentación decías que son cada vez más altos. Bueno, mira, en principio la tipología más habitual es el edificio en un lote propio, donde antes había una vivienda familiar, como bien mencionabas, de repente se demole y aparece la posibilidad de concentrar allí 20, 30, 40 departamentos. No son ni 150 departamentos ni 5. Generalmente ese es el número que anda dando vueltas. Entre 3 y 11 pisos, que es la medida ideal, digamos, como para las tecnologías convencionales. Y ahí lo que abunda es el hormigón armado, que le da en donde vos tenés mucha mano de obra y una trayectoria muy larga en Santa Fe, prácticamente desde que se hizo el puerto, digamos que se trabaja con hormigón armado de manera cualitativamente eficiente, y bueno, y tenés un sistema, una red de proveedores que van facilitando la construcción y que hacen que hoy básicamente hacer un edificio no sea tan riesgoso como lo era incluso hace quizás 20 años atrás. Y acá hay una cuestión de innovación que es muy puntual. Hoy te había mencionado los fideicomisos, que son una innovación legal, técnica legal, que permite llevar adelante esa concentración de capitales del negocio, pero también hay una innovación tecnológica que pasa muy desapercibida, que casi nadie la menciona porque no se ve, porque está enterrada, que tiene que ver con las fundaciones. Y esto a mí me tocó vivirlo en primera mano, porque uno de los primeros edificios que me tocó seguir tenía esta tecnología, allá por el año 2003. Se instala una nueva técnica, que es la de pilotajes in situ. Hablándole a los oyentes que nunca vieron. Sí, mira, voy a empezar por lo que no es un pilote. Antes los edificios se hacían bases directas, o sea, cada columna terminaba una base de hormigón muy ancha, muy robusta, con mucho acero y mucho hormigón, para que todas esas 50, 60 toneladas que hay en cada columna tuvieran dónde asentarse. Pero ¿qué pasaba? Los que hacían los estudios de suelo te decían, bueno, el suelo acá se va a hundir apenas 5 centímetros, lo cual era aceptable, por la plasticidad que tiene el suelo, era aceptable en términos ingenieriles, pero inaceptable para los vecinos. A mí me tocó colaborar, felizmente nunca fui el autor, pero colaborar en diseños y en direcciones de obra de edificios que produjeron muchos daños a los vecinos. Antes era común que cuando vos hacías un edificio, supieras ya de entradas, tenías que saber de entrada que le ibas a generar mucho daño a las viviendas linderas. ¿Por qué? Porque se hundían. Las viviendas linderas se hundían. 5 centímetros no es mucho, pero te dejan de cerrar los portones, se fisuran las paredes, era realmente un infierno. Y a partir del año 2000 aparece una empresa que no tiene sentido mencionarla, digamos, para no hacer publicidad gratuita, pero que todos conocen, que viene dominando desde Buenos Aires el sistema del pilotaje, y implica hacer hoyos profundos a 15, 20 metros de profundidad, llenarlos con hormigón, hacer como una columna enterrada, muchas columnas en todo el terreno, repartir toda esa carga del edificio en columnas muy enterradas y en muchas más partecitas, en vez de 4, 5 o 6 bases directas. Y eso lo que logró fue que no ceda ni un centímetro. Hoy vos podés hacer un edificio y los linderos de al lado no ceden ni un centímetro. O sea que los vecinos ya no tienen que sufrir cuando ven que... No tienen que sufrir eso, pero van a sufrir otras cosas. ¿Cómo cuáles? A ver, porque cierto es que yo la vez pasada tenía una amiga que me decía, no, me están por hacer un edificio, me quedo sin patio, digamos. O sea, pero tiene su desventaja, pero lo que hablábamos hoy, ¿no? Es legal. Lamentablemente contra eso no podemos ir. Y además hay leyes que resguardan al vecino. ¿Cuáles son estas leyes que pueden resguardar a un vecino en el caso de que le estén haciendo un edificio al lado? Mira, hay leyes buenas y hay leyes absurdas. También hay actitudes profesionales que van a servir para resguardar al cliente. La humanidad sobre todas las cosas. Sí, en vez de rentabilidad ante todo, yo creo que te comentaba en un momento, los edificios aparecen en una tensión entre rentabilidad ante todo y concepto arquitectónico. Yo creo que todos los profesionales, por una cuestión de formación y de ética, tendemos a ser empáticos y a colocarnos del lado del vecino y hacer todo lo posible para protegerlos. Pero pasa algo. Aunque hagas todo lo correcto, no podés evitar el ruido, el polvillo, los gritos. O sea, la albañilería básicamente son gritos, los problemas con el estacionamiento y sobre todo la restricción de la luz del sol. De golpe te cambia el paisaje. Ahora,
Eso pasó también cuando la ciudad está en plena transformación. Cuando uno vive en una casa entre medianeras, antes había un solar de un cuarto de manzana o un loteo de casas muy muy bajas con patios muy amplios y llegaron las subdivisiones. O sea que en realidad es absolutamente legal, pero genera yo no sé si un daño, pero sí, genera un cambio que puede ser abrumador. Hay personas que dicen, bueno, listo, me tocó un edificio al lado y hay gente que yo le he visto deprimirse. Y hay algo que pueden hacer los empresarios, que algunos lo hacen, me consta, que es, si uno pone en marcha un poco de empatía, es bueno, nosotros lo hemos hecho, por eso sí, aunque no mencionen los propietarios, pero hemos tenido luz verde con esto, le hemos rehecho techos a las casas linderas. O sea, sabiendo que los íbamos a dañar un poco, una persona a lo mejor tenía un techo de 40 años que ya estaba envejecido, bueno, de repente se encuentra con un techo nuevo. Y eso, si uno le incorpora... Es un gesto, es un guiño gesto, al vecino, sí, que durante meses... ¿Cuánto lleva a construir un edificio aproximadamente? Bien. Un edificio de 10 pisos, como para ponerle un... Interesantísimo. Se hacen aproximadamente de hormigón 1,5 losa con suerte por mes. 2 por mes si tenés. Eso te da... Mira, desde que empezás a hacer ruido y a meter las primeras máquinas y te vas, definitivamente... Y entregás la primera llave. Si entregás la primera llave suelen pasar un año y medio o 2 mínimo, 2 años. En el que hay una convivencia absoluta, sí, entre obreros, vecinos... Sí. Convivencia forzada. Claro, porque además de esto estamos hablando de, bueno, calles que se cortan, pero también está el lado en el que tenemos que ver que todo esto genera inversión en la ciudad, genera, sí, puestos de trabajo, genera, sí, accesibilidad a aquellos que también están buscando un acercamiento, como decíamos hoy, a otras posibilidades. Entonces, bueno, coincido con vos en que esto de la humanidad, del acercamiento de los propietarios y de los dueños de los edificios, por ahí puede llegar a generar también el cambio que uno necesita como para poder durante un año sobrellevar esta situación. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo lo que decías, o sea, los edificios obviamente generan un beneficio genérico a la ciudad en el sentido de que capturan renta. Los edificios se hacen con un dinero que generalmente no salió de la propia ciudad, es un dinero que suele provenir de rentas generadas en el sector agropecuario o de rentas generadas en otros lugares, y incluso hay algo interesantísimo, hay estudios recientes sobre eso. Nicolás Davela es un investigador norteamericano que ha investigado la cuestión de la arquitectura post-crisis, las transformaciones en Buenos Aires post-crisis, y consultando a economistas llegaron a la conclusión de que, por ejemplo, nunca fue un gran negocio hacer edificios. Si vos querés hacer un negocio financiero, pues tenés un montón de opciones para invertir dinero, pero la gente lo busca para refugiar valor. El ladrillo, sí, sobre todo en países como la Argentina. Sí, el ladrillo. Con economía, sí. Entonces es como refugio de valor, o sea que ni siquiera uno puede decir que los edificios se estén haciendo por una especie de avidez financiera. Se hacen porque es una tradición productiva. Entonces... la gente que aprendió a hacer fideicomisos, después de 20 años de fideicomisos, ya tenés chicos que eran adolescentes cuando empezaron a estudiar economía, derecho o arquitectura, y hoy son empresarios plenamente formados en esto, y es su estilo de vida. Así como alguien aprende a vender autos y otro aprende a curar gente, hay alguien que aprende a hacer edificios. Por eso se vuelve una especialidad prácticamente. Y esas personas después desarrollan todo un criterio de búsqueda de terrenos y de especulación en términos legítimos, ¿no? Sobre para dónde va la ciudad, qué es lo que conviene. Y en ese sentido captura valor, captura renta. Si no, la gente se gastaría el dinero, por ejemplo, en una camioneta, en más camionetas 4x4. Y la renta, el exceso de renta iría a parar a cosas que ni siquiera permanecen en la ciudad. Vos lo ves con la ley de alquileres o con los permanentes problemas que hay con los alquileres. Estos edificios que hablamos de zonas centrales y pericentrales no están hechos con créditos hipotecarios para parejas de trabajadores recién recibidos. Generalmente son refugios de renta de alto nivel. O sea, hay gente que hace... Los que integran los fideicomisos se quedan con 4, 5, 6 departamentos. No los necesitan para vivir. Es inversión. Es inversión. Y eso después va al sector de alquileres. Esa inversión podría haber parado a títulos de la deuda externa mexicana. Sin embargo, se quedaron acá. Entonces, de alguna manera hay que ver el lado positivo. Como dirías vos, tiene un lado B.
Vamos a un tema musical y después en el segundo bloque vamos a hablar con Pedro de la cuestión ambiental, y vamos a hablar un poco porque Pedro está muy relacionado, cada vez me entero más de que está muy relacionado al ambiente y de situaciones que tienen que ver con lo externo, así que vamos a hablar con Pedro un poco más de su vida y de sus cotidianeidades. Nos vamos a un tema musical. Seguimos con Pedro Choma en el estudio, casi le digo Paulo porque estábamos hablando de nuestro queridísimo Paulo Charela, que ya visitó nuestro programa y hablábamos de sus terrazas verdes y de lo que habíamos desarrollado con Paulo en aquella oportunidad, y lo traíamos a colación con Pedro porque una de las preguntas que yo le decía a Pedro que quería conversar en este micro era: ¿qué pasa con el ambiente y la construcción de edificios? ¿Cómo se afecta, se acompaña? Y él me da una respuesta muy interesante. Si hacemos un edificio de 5 pisos que esté bien desarrollado con una contención ambiental, es muy bueno, y si hacemos uno de 20, también lo es. Pero tiene que ver en cómo encaramos la obra, ¿no, Pedro? Exacto, sí, es. Decíamos recién que de una perspectiva científica nada es concluyente, es decir, las construcciones sostenibles pueden tener 60 pisos de altura o nada, o estar soterradas. Lo que está es lo que hay que tener en cuenta es el proceso productivo de la obra en sí y encararla de una perspectiva ambientalmente consciente, digamos. Los edificios lo que tienen es que, aunque no estén encarados de un modo ambientalmente consciente, porque a lo mejor los profesionales que hicimos los primeros no lo teníamos en nuestra agenda, sí también por esta cuestión de la concentración hacen que sea mucho más fácil gestionar o transformar eso en algo ambientalmente sostenible con el tiempo. Si vos tenés que poner de acuerdo a 500 familias que tienen sus casas desperdigadas por todos lados, se hace difícil. Un caso de esto, un caso reciente, digamos, es el de los retardadores hídricos. O sea, convencer a cada persona, en cada casa familiar, que haga su reservorio resultó inviable para el municipio. Era una muy buena idea, estuvo muy bueno, pero el proceso se extendió al punto que ya el propio municipio lo consideró, digamos, como algo inviable. Pero cuando vos tenés 30 o 40 familias en un único edificio, en una única unidad catastral, es más fácil llegar y decirles: podrían hacer esto o podemos hacer esto otro. Si haces esto, ¿cómo hacemos sostenible un edificio que a lo mejor ya está... Si no está construido es más fácil porque se piensa desde cero, pero si ya está construido, ¿cómo llegamos a que estos espacios puedan ser sostenibles y acordes con el medio ambiente? Bien, excelente. Es una pregunta hermosísima porque en principio, además, hay muchos edificios que se están haciendo, pero hay muchos más que ya están hechos. O sea, la ciudad que tenemos que ocuparnos es la que ya está hecha, diría Paulo. Una es naturarlos. Recién veíamos de acá, de esta hermosa vista que tenemos del 5º piso, cantidad de techos de zinc, techos de hormigón, cuyas membranas se deterioran por el solo hecho de estar al intemperie. Bien, naturar eso es relativamente simple. Está también lo que decías vos, la cuestión de la practicidad. La gente puede rehuirle a la idea de me tengo que hacer cargo de una cubierta, pero Paulo Paulo y María José te podrían hacer un plan casi sin mantenimiento, en donde vos, con que la dejes tranquila la cubierta, funcionaría. También están los jardines verticales, los balcones de los edificios. Hay cantidad de elementos que hoy están disponibles, hay tecnologías de membranas, tecnologías incluso aplicadas a las propias plantas, que pueden permitir que sobrevivan con estratos muy reducidos de suelo y que se desarrollen, y bueno, eso genera biodiversidad en principio, y aunque no haga un gran cambio, es un pequeño gran cambio por la cantidad que hay. Y de vuelta, yo creo que los edificios lo que tienen es esa cuestión de que son unidades que tienen mucha racionalidad. Por ejemplo, tienen un administrador. Cuando vos hablás con un administrador de un edificio, estás hablando con las 50 familias que lo habitan. Entonces hay una mayor posibilidad de coordinar acciones, políticas públicas, en la medida que vos tengas una ciudad más compacta, es decir, una ciudad compuesta por más edificios. Con esto no estoy queriendo decir transformemos la ciudad en edificios, porque también hay políticas públicas que se pueden aplicar muy eficientemente a la ciudad dispersa. Pero en principio te diría, una de las ventajas, una de las potencialidades para volver más verde una ciudad
¿Y qué pasa con la energía dentro de los edificios? Bien, en principio uno tiene una buena pérdida de energía, se da casi siempre por las envolventes, por los paramentos verticales, pero también por los techos. Bien, vos si tenés 10 pisos ya tenés uno solo que está perdiendo energía, los otros no la están perdiendo. También es cierto que el edificio, en la medida que se va para arriba, tiene también más pérdida por exposición, digamos, a los vientos y cosas así. Pero también las tecnologías que manejamos hoy, que casi todos los edificios que vas a ver están hechos de lo que llaman muros compuestos. Ladrillos huecos con una cámara de aire o con polietileno expandido en el medio, y eso ya es una construcción tradicional muy establecida, así que los edificios son muy fáciles de aclimatar. Teóricamente un departamento necesita mucho menos energía para aclimatación, especialmente para enfriar, que a veces es la que es más difícil de conseguir que la energía para generar calor, y bueno, y eso es un recurso que está ahí disponible. Después la gente puede exagerar su uso, ser descuidada, tener, digamos, excesos de temperatura, pero bueno, pero eso ya es un problema de cómo se usa, pero que incluso también al tener un consorcio armado vos podés acceder mucho más rápido. Vos le podés decir a 50 familias que habitan un edificio: moderemos el uso de la energía, pongamos un medidor común, o por ejemplo instalemos paneles solares. Casi todos los sistemas que hay hoy para hacer más amigable la construcción o el confort de los edificios, y para hacerlo más amigable con el ambiente, funcionan mejor de manera colectiva que individual. O sea, si vos pones un panel solar para una vivienda unifamiliar, te va a resultar muchísimo más costoso que poner paneles solares para 20 o 30 unidades. Vos tenés una cátedra en la Facultad de Arquitectura sobre problemáticas. ¿Cómo se traslada esto a los alumnos y cuál es el interés de los alumnos? ¿Hay quienes ya están mirando el futuro en la construcción? Sí, me sorprenden año a año. O sea, fue una decisión muy fuerte hacer una cátedra optativa porque en general perdés cantidad de alumnos, pero ganás en interés. O sea, solo se anotan aquellos o aquellas que tienen un interés particular. Ahí ya tenemos un sesgo. A los que les interesa y a las que les interesa, y es notable cómo innovan. Uno les tira consignas. Ellos generalmente, o ellas viven en edificios, la mayoría, así que ya vienen con un saber, incluso con un saber experto, una experiencia muchas veces negativa, y ves cómo en sus proyectos van introduciendo soluciones que con las tecnologías hoy contemporáneas, o sea, con las que ya están disponibles, básicamente son capaces de transformar el carácter de un edificio y volverlo mucho más amigable con el ambiente. Por ejemplo, reutilizando agua, que uno piensa, bueno, en Santa Fe el agua no es un problema, pero con la sequía del año pasado se notó. La ciudad de Paraná, no hay que irse muy lejos, o te vas un poco al oeste, de Esperanza hacia el oeste, el agua puede ser un problema. La reutilización del agua, por ejemplo. Los edificios cuentan con instalaciones más grandes, o sea, vos en vez de tener, si vos tenés 10 casas separadas, tenés 10 tanques de 500 litros cada uno, pero vos en un edificio tenés un tanque de 40.000 litros. Entonces eso ya es un volumen interesante, y ahí cualquier ingeniero te diría, bueno, a ver qué podemos hacer con esto, y algo se les va a ocurrir. O por ejemplo, introducir espacios comunes de esparcimiento dentro del propio edificio. Algo que estaba en algunas teorías viejas de Le Corbusier, digamos, de que en el edificio se podía resolver todo. Bueno, hoy los alumnos intuitivamente, o habiendo estudiado un poco de historia, recuperan esas perspectivas. Yo creo que se va a ver un cambio en breve, cuando estas chicas y estos chicos se empiecen a recibir y empiecen a impregnar el campo profesional local con sus ideas. Bueno, y hay algo que yo quiero contar de Pedro y quiero que él también nos cuente, porque yo relaciono todo, ¿no? Entonces, cuando hablábamos con Pedro, hablábamos de edificios en altura, de lo alto que se va a la ciudad, y de golpe me dice, me voy a volar. Y yo dije, wow, se va a ver los edificios desde arriba, porque bueno, no, resulta que es piloto de avión, de avioneta. De avión, sí, de avioneta, sí, tal cual, y de planeador. Sí, la altura es para vos algo... Sí, bueno, acá hay una cuestión interesante. La altura, cuando uno dirige un edificio en altura y se sube ya empieza a asomar por encima del 5º, 6º piso, te da un poquito de vértigo la primera semana, pero después caminás por los bordes como si nada. Hay un acostumbramiento a la altura.
no es normal sacar los pies del piso, decimos entre los pilotos. No es normal. O sea, que la gente dice, ay, pero a mí me da un poco de miedo. No, a mí también, a todos nos tiene. Si no te da miedo, no sos normal. O sea, es normal. Es más normal nadar que andar por arriba. Pero si es una pasión familiar, la compartimos también con mi mujer, con Martina Acosta, que ella también es piloto de avión y de planeador. Y también es arquitecta, que la vamos a tener en breve aquí. Y también hablando. sabe de edificios en altura. Tiene un artículo muy lindo en un libro que ha editado Luis Müller, que habla sobre el cambio del perfil de la ciudad en los años 40, ya por la modernización de Santa Fe. Digamos. Luis Müller, nuestro columnista de Sí. música y arquitectura. Así como Luis se lo hemos llevado alguna vez a volar también. Sí, es una pasión hermosa, no, me da un poco de vergüenza, no quiero presumir de esto. Realmente. ¿Y cómo se ven? Pero bueno, la Sí. pregunta iba o sea, porque es una palabra autorizada para que le preguntemos cómo se ven con la mirada de un arquitecto que piensa las ciudades continuamente, que se dedica a esto, cómo se ven las ciudades, las cercanías de Santa Fe, cómo se fue viendo el cambio y qué es lo que se ve hoy desde arriba. Mira, desde arriba se ve una ciudad inerte. Ajá. Vos despegás, generalmente los campos aeronáuticos están todos en las inmediaciones de las ciudades, alrededor de mucho verde. Despegás y ves verde. Y a medida que te arrimás a una ciudad como Santa Fe o como Paraná, ves menos verde. Y ahí te llama la atención. Es impresionante. Ahora, gracias a los drones... Ahí nos llama la atención y ese debería ser un llamado de atención. Sí, un llamado de atención. Nuestras ciudades deberían ser más verdes porque el verde, además al verde no le cuesta crecer acá. Entonces estaría tenemos bueno. Tenemos humedad, tenemos Sí, agua, tenemos río, tenemos sí, laguna. falta un cachitín de actitud quizás. Así que sí, si te diría qué es lo que veo, se ve un perfil, se ve cómo los edificios se concentran perfectamente en las áreas centrales, cómo donde el precio del terreno es más alto se refleja en mayor concentración, en mayor altura, y se ve, diríamos con Pablo, se ve que falta un poquito de entusiasmo por el verde. Pero yo ahora voy a volver a esto porque ya lo mencionaste 2 veces. Vos decías, donde el costo del metro cuadrado es más costoso, se ve mayor desarrollo. ¿Es el huevo o la gallina? Porque digo, o sea, retroalimentamos el espacio y lo convertimos cada vez más caro, o digo, porque si los desarrollos se empiezan a hacer en otro lado, va a haber otra zona que va a tener un incremento del costo del metro cuadrado, y ahí digo... Muy aguda tu mirada, deberíamos integrarte a algún equipo de investigación, porque sí, mira, así como de arriba ves que falta verde, también uno de arriba con un poco más de agudeza puede ver que falta un cachitín de planificación. Yo diría que la ciudad se está haciendo en este momento medio... No quiere decir que la planificación sea una condición sine qua non para una buena ciudad. Muchas ciudades que son apreciables se han hecho de una manera bastante espontánea porque también hay una racionalidad en los procesos. Pero estaría, lo que acabas de decir es cierto, si yo habilito ciertos servicios o tomo ciertas decisiones, y bueno, la inversión va a ir a parar allá y va a dejar de capturar valor en estos lugares. Sí, yo creo que no es ni el huevo ni la gallina. Para los investigadores las cosas siempre son concomitantes, se van produciendo como... Hay una metáfora muy linda que es la de la ola llegando a la arena. Cuando el agua llega a la arena, transforma la arena y la arena transforma la ola, entonces así las dos se transforman mutuamente. Yo creo que, pero es muy agudo lo que dijiste, si alguien compra se hacen 4 o 5 edificios en una manzana, probablemente haya gente con intenciones de vender porque se le vuelve invivible, porque ya tiene la apetencia de ese otro lugar o porque ese lugar ya se está disponiendo de lotes. Y bueno, y ya la EPE generó, por ejemplo, una mayor concentración de recurso energético en esa zona, reforzó la red en esa zona, pues ya tiene 4 o 5 edificios. Los propios edificios hemos hecho un refuerzo de la red, han sido una oportunidad para la EPE, porque en los espacios sobrantes del edificio hemos alojado transformadores para que las redes se refuercen, lugares que si no, no hubiesen tenido dónde ponerse. Entonces, los edificios generan más infraestructura, esa infraestructura atrae más inversión, la gente busca vivir y los desarrolladores dicen, che, pero sigamos construyendo acá. Claro. Así que sí, ese es un poquito, es una dinámica en la que interactúan los elementos y se componen unos a otros. Excelente Pedro, definición. Y de alguna manera definen la ciudad. Sí, claro. Le dan, salvo que uno quiera meterse fuertemente en la planificación y alterar totalmente el proceso, lo cual hasta ahora parece ser difícil. Yo no conozco ninguna ciudad que haya sido enteramente planificada y que haya tenido mucho más vida que otras que no están planificadas. Esto lo digo con muchísimo cuidado. Brasilia es una ciudad planificada, enteramente planificada, y tuvo cantidad de adaptaciones post-producción
porque la gente hacía cosas distintas a lo que la planificación. O sea, la vida es demasiado compleja y enrevesada como para poder contenerla en una matriz de datos. Pedro, muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros, por habernos desasnado de muchas cosas que tanto yo como los oyentes no conocemos y cuando tenemos un especialista nos gusta aprovecharlo. Seguramente nos vamos a volver a encontrar. Es un tema que, así como los edificios fluyen, el tema también fluye y va esto que decíamos, ¿no? Va constituyendo a la ciudad en la que vivimos y lo que siempre decimos en este programa, la ciudad en la que queremos vivir. Entonces también nosotros acá aportamos nuestro granito de construirla desde miradas totalmente especializadas como la tuya. Muchísimas gracias y queda pendiente un nuevo encuentro para hablar un poco más de la altura. Dale, lo prometo. Dale, prometido. Gracias. Gracias a vos. Alina, y gracias al equipo. Bueno, un programa que se ha ido, que lo dejamos muy en claro de que lo vamos a seguir conversando. El tema de los edificios en altura, el tema de la nueva fisonomía, la nueva forma, las nuevas dimensiones que va cobrando nuestra ciudad, la ciudad que queremos. Estuvo con nosotros el arquitecto Pedro Choma, que no solo es especialista, sino que tiene una cátedra optativa dedicada a las problemáticas de los edificios en altura, que comparte proyectos de investigación con muchos otros docentes que están trabajando sobre estas temáticas. Nos vamos a volver a encontrar el martes próximo con nuevas temáticas para construir y para pensar nuestra ciudad en este julio que sigue frío, pero que le estamos poniendo mucho calor para poder encontrarnos todos los martes a las 22. Nos encontramos el próximo martes aquí en LT10 a las 22 para hablar de esto, de arquitecturas, de cómo pensar y cómo imaginar la ciudad en la que queremos vivir. Gracias por haber estado aquí, gracias por habernos acompañado, por habernos escuchado y no se olviden de escribirnos por nuestras redes sociales, no se olviden de comunicarse con nosotros para contarnos de qué les gustaría que hablemos, qué es lo que opinan de lo que conversamos hoy. Ustedes han sido algunos de los vecinos que han tenido problemas con los edificios que se están construyendo en la ciudad de Santa Fe. Bueno, nos queremos comunicar, queremos saber, queremos hablar y queremos escuchar también a todos ustedes que están del otro lado para ver qué les interesa que podamos conversar aquí. Un gusto, mi nombre es Alina Pozzolo y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 22.